Maussan Televisión presenta. Hoy tenemos un tema súper interesante, el embarazo después de los 35 años de edad. Así es, cómo se ha ido postergando la maternidad en la mujer por múltiples razones, múltiples factores. Pero esto conlleva a modificar algunos procesos de la salud durante el embarazo. Y para eso tenemos una gran invitada, la doctora Graciela de la Luna, que nos acompaña, que dejó en paz tantito su consultorio en el World Trade Center y se vino para acá para explicarnos todo lo que usted quiera saber acerca del embarazo después de los 35 años de edad y sus implicaciones en la salud. Por lo tanto, si usted quiere aprender de todo esto, ¡comenzamos! Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Déjeme darle la bienvenida a nuestra invitada de honor el día de hoy, la doctora Graciela. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, doctor Salce. Muy amable, y platíquenos, el embarazo de por sí, vamos a definirlo que no es una enfermedad. Exacto. El embarazo es un estado o estadio natural de la mujer. Por lo tanto, esa frase de me voy a aliviar, pues ¿aliviar de qué, no? Exacto. Pero después de esto, sí vienen una serie de complicaciones, porque la mujer fisiológicamente tiene unas etapas, unos tiempos para el embarazo, y estos se ven alterados o complicados después de cierta edad, ¿no? Así es, desde 1959, la Organización Mundial de la Salud determina que los embarazos después de los 35 años son embarazos de mucho más cuidado. Okay. ¿Por qué? Pues porque primero, digamos, nosotras nacemos con una población dada de óvulos, ¿de acuerdo? Esa población va a morir cuando empieza la pubertad y empezamos a tener ya nuestras menstruaciones, y es una población determinada de óvulos. Con el paso de los años no solamente nos vamos acabando esa reserva folicular, que es como se llama el número de óvulos de los que disponemos para poder quedar embarazadas, sino que además esos óvulos se van haciendo como con una maquinaria genética un poquito más tendiente a ser defectuosa. Okay. Además de que a lo largo de los 35 años que ya llevamos viviendo, pues puede haber algunas cuestiones en nuestro estilo de vida que pueden llegar a dañar esa calidad de los óvulos. Claro. No es solamente los años que van pasando, sino también de pronto algunas elecciones con respecto a nuestro estilo de vida que no son las más sanas, como el tabaquismo, el alcoholismo en exceso, el uso de otro tipo de sustancias, okay, las alimentaciones que no son las más sanas. Entonces, todo esto hace que los embarazos de alto riesgo, que los embarazos de 35 años se cataloguen en este rubro de embarazos de alto riesgo. Okay. Por el simple hecho de la edad y todos los cofactores que influyen pues en esos 35 años, porque como usted bien lo dijo, las mujeres nacen con una cantidad predeterminada de óvulos que, si bien empiezan a, entre comillas, a usarse en cuanto empieza el proceso de las menstruaciones, pues estos, además de que van disminuyendo, van sufriendo todos estos factores de los estilos de vida y de las elecciones que cada mujer toma sobre cómo llevar su vida, ¿cierto? Efectivamente. Y además de que, bueno, independientemente de que la edad por sí sola, aunque sea un numerito aislado, de pronto a las mujeres no nos gusta, eso es una realidad y está, digamos, fundamentado, porque pues sabemos, todos los que nos dedicamos a esto, que después de los 35 años empieza a haber una mayor posibilidad de circunstancias que no se presentan en edades más tempranas. ¿Aquí es donde influye este término, doctora, de la epigenética? Sí, bueno, influye desde siempre, ¿no? Okay. O sea, de hecho, la epigenética o nuestra epigenética viene influenciada desde que estamos adentro del abdomen de nuestra mamá. Correcto. ¿De acuerdo? La alimentación que utiliza la mamá embarazada, el estilo de vida que lleva, las complicaciones médicas a las que pueda verse sujeta, van a generar cambios epigenéticos en nosotros que obviamente nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, claro que la palabra queda más que bien aplicada. Y aquí sería un doble efecto, porque es la epigenética de la mamá en su embarazo después de los 35 años y la epigenética que puede heredarle a su bebé después de estos 35 años, ¿no? Por sus usos, costumbres y estilo de vida. Sí, elecciones, exacto. Entonces, lo que vemos es que,
por ejemplo, hay una mayor posibilidad de llegar a presentar algún desenlace adverso del embarazo, como que los bebés no lleguen a término. Tenemos mayor posibilidad de parto pretérmino, tenemos mayor posibilidad de alteraciones de la presión arterial en el embarazo, preeclampsia y otra serie de complicaciones hipertensivas. Es más probable llegar a desencadenar una diabetes gestacional. También es más probable tener un embarazo gemelar. Entonces, no es solamente la parte de la edad aislada, sino que esta edad pues sí está acompañada de una serie de alteraciones que no son sentencias. Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Pensar que estamos embarazadas con 35 años y nos va a pasar algo muy malo, yo creo que no sería lo más conveniente, sino nos invita a acercarnos de forma mucho más estrecha con nuestros proveedores de salud para poder tener embarazos que lleguen a mejor término. Correcto. Creo que aquí la oportunidad es decir, un embarazo de los 35 años o más no es una cuestión de urgencia, emergencia o peligro. Sin embargo, sí es una condición en la cual debemos de tener muchísimo más cuidado con nuestro proceso de salud y más si está embarazada. Totalmente. Y otra cosa que vale la pena recalcar es que de pronto no es tan sencillo quedar embarazada después de esa edad. Se empieza a complicar la posibilidad de quedar embarazada. Así es, como nuestra reserva de óvulos es más pequeña que la que teníamos a los 25 o a los 29 años, entonces de pronto no es tan sencillo conseguir el embarazo de forma espontánea. Y hay otro concepto que también es importante recalcar. Nuestros óvulos, valga la expresión, se van haciendo viejitos. ¿De acuerdo? Su maquinaria genética no es tan perfecta como en edades más jóvenes, de ahí que la posibilidad de que además el bebé pueda venir con una alteración en el número de cromosomas es un poquito más alta y esta alteración va siendo cada vez un poquito mayor conforme va aumentando la edad. Digamos que en términos generales a los 35 años la posibilidad de tener un bebé con síndrome de Down es de 1 en 200 posibilidades, pero esta va a ser mayor a los 36, a los 39, a los 41. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, todo esto nos abre el conocimiento de poder entender que si todos los embarazos requieren de un buen acompañamiento por un profesional de la salud, después de los 35 años ese acompañamiento hay que verlo con mucha mayor calma y entenderlo mejor de dónde viene y cuál es su funcionalidad. Claro. Bueno, y además aquí déjeme decirlo así, la ginecología, la medicina ha avanzado mucho, las técnicas, la tecnología, los aparatos para estudio de los embarazos, todo esto ha evolucionado tanto que, todo el mundo sabe, conoce de ciertas actrices, cantantes que han tenido a sus hijos a los 42, a los 45, es decir, no es una cuestión de alarma, pero sí es una cuestión de cuidado que afortunadamente con el apoyo de un profesional de la salud, con un especialista en ginecología como usted, pues tener un embarazo después de los 35 años puede llevarse sin problemas siempre y cuando esté bien tutelado y acompañado. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, doctor. Y mire, si idealmente nosotras deberíamos de empezar nuestra primera consulta de embarazo antes del embarazo, ¿no? Lo que se recomienda en la actualidad son estas consultas preconcepcionales, más o menos de 3 meses a 6 meses antes del momento en el que me gustaría empezar a buscar el embarazo, para que pueda identificar mi proveedor de salud si hay algún factor de riesgo modificable que pueda hacer que si tomo las medidas pertinentes, entonces asegure que puedo tener un embarazo más sano, pues este tipo de conceptos queda mucho más palpable cuando estamos buscando un embarazo de los 35 años en adelante. Yo entiendo, por ejemplo, mucho a muchas mujeres que han tenido perfectos estilos de vida, ¿no? Se han cuidado muchísimo, son atletas, inclusive atletas de alto rendimiento, corren maratones, nunca han fumado, consumen muy poquito alcohol, se alimentan perfectamente bien y de repente me dicen, es que llegué al IMSS y ya me dijeron que como tengo 36 años, mi embarazo es de alto riesgo. Y no me gusta que me cataloguen así. Lo entiendo perfectamente, pero no es por ponerles una etiqueta, no es por colgarles un milagrito nada más porque sí. Claro. Es porque sí hay una evidencia en la literatura mundial de que son embarazos a los que hay que prestarles un poquito más de atención. Oiga, doctora, y dentro de su experiencia, en esta bella época en la que vivimos actualmente, donde hay muchísima más equidad entre el hombre y la mujer y donde la mujer
ha desarrollado una cantidad enorme de desarrollo profesional y de crecimiento personal. ¿Cuál es la principal causa por la que la mujer está postergando el embarazo? Pues yo creo que sin lugar a dudas es el éxito profesional. Okay. Ya ahorita pues, son muchísimas las mujeres que llegan a una universidad y no se conforman con una carrera. Buscan la maestría, buscan el doctorado, hacen especializaciones, toman diplomados y luego además empiezan a tener ingresos de muy buena calidad y entonces queremos viajar y queremos conocer el mundo y buscamos emprender, ¿de acuerdo? Claro. Muchas no se sienten ya cómodas sabiendo que son empleadas de una empresa, quieren fundar una empresa y todo esto va haciendo que el momento como ideal, el momento adecuado para ser mamás, pues se vaya postergando cada vez un poquito más. Bueno, sí quiero ser mamá, pero primero quiero tener un coche. Sí quiero ser mamá, pero primero quiero tener un ascenso en mi empresa. Sí quiero ser mamá, pero quiero que mi emprendimiento esté funcionando perfectamente bien. Y también la otra parte de la pareja. ¿No? Queremos encontrar una pareja, queremos encontrar esta persona con la que yo diga, pues sí, me aviento contigo no solamente la aventura de una vida juntos, sino de formar una familia de 3, de 4 juntos. Y vaya que es una aventura, ¿eh? Es una aventura, exacto. Uf. Pero pues eso también está haciendo que estemos tardándonos más en decir, ahora sí ya estoy lista para ser mamá. Es decir, en su experiencia profesional, en los años que usted lleva ejerciendo la medicina, la ginecología, cada vez es más común, más frecuente encontrar embarazos en mujeres mayores de 35? Totalmente. Yo empecé a trabajar, terminé la especialidad hace 26 años y pues de repente mis pacientes grandes tenían 31, 32, 33 años, muy grandes 37. Okay. ¿No? Y ahorita veo con mucha frecuencia pacientes o mujeres pues que a los 35, 36, 38 me dicen, es que todavía no estoy segura si el año que entra ya quiero ser mamá o no. Okay. Es que todavía me falta, ¿no? Como en esta bucket list, llenar este objetivo, llenar este. Y sí, cada vez es mucho más frecuente y yo creo que no solamente conmigo, a todos los niveles y en medicina privada, en medicina institucional, a todos lados estamos viendo esto como algo real. Y por ejemplo, pues las estadísticas, las estaba revisando hace ratito, en el 87 solamente había un 2% de mujeres de más de 35 años embarazadas. Wow. Y la última estadística nos dice que ese porcentaje es del 10% casi. Okay. Entonces, pues sí, estamos hablando de que en una generación, 25, 30 años, tuvimos un incremento en el porcentaje de mujeres embarazadas del 8%. Increíble estos datos que está dando de estadísticas, porque eso demuestra cómo se ha ido de manera social y cultural postergando el embarazo por una realización personal, ¿no? Y ahí es donde entramos en esta controversia de entre si es bueno o es malo. Y aquí déjeme decir algo que a lo mejor estoy equivocado, pero regresando del corte usted me corrige. Yo creo que afortunadamente la ciencia médica, los avances en la ginecología, pero sobre todo la concientización de lo que representa un embarazo y lo que es generar una familia, ha ayudado a que, si bien los embarazos de mujeres de más de 35 años se consideren de alto riesgo, pues al final de cuentas se puedan llevar a un feliz término y tengamos un nuevo bebé en la sociedad. El próximo 15 de marzo ofreceré una conferencia aquí, en el Auditorio Nacional, para presentar a la esfera de Buga, una esfera de origen desconocido, muy posiblemente extraterrestre. Será la primera ocasión que un objeto con esas características se encuentre en exhibición ante el público en cualquier lugar del mundo. En esta conferencia presentaremos lo más avanzado en la tecnología, desde el mapping de láser, las pantallas holográficas, pantallas de alta definición y todo aquello que signifique
el mayor avance tecnológico hasta el momento en un evento de estas características. Aquí estarán todos los expertos que han investigado a esta esfera. Se presentarán todos los descubrimientos que nos hacen pensar que este objeto es realmente extraordinario. Su antigüedad es de 12.560 años, quizá el objeto tecnológico más antiguo jamás recuperado en la historia humana. Se trata de un evento sin precedentes. Los espero aquí, en el Auditorio Nacional. Jaime Maussan presenta La Esfera de Buga, en vivo, el inicio de una nueva era. Boletos en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional. Muchas gracias por continuar con nosotros. Yo le invito a que a partir de este momento haga sus llamadas, nos siga en redes sociales. Recuerde que al final del programa tenemos esta interacción con el público para responder preguntas y que nuestra experta, nuestra invitada de honor el día de hoy, la doctora Graciela, que nos está hablando del embarazo en mujeres después de 35 años, nos ayude a darle una orientación que mejore su salud y su calidad de vida. Ahora bien, doctora, en la sección pasada yo terminé con un comentario diciéndole que el postergar el embarazo, pues en esta época en donde las mujeres tienen una mayor cantidad de oportunidades, ha ido incrementándose la frecuencia de embarazos mayores de 35 años. Pero de la par, también se han incrementado muchas cuestiones tecnológicas en la medicina que permiten que estos embarazos, que estas mujeres embarazadas después de los 35 años, pues lleven un embarazo a término satisfactorio. Sin embargo, hay que tomar muchas consideraciones como la prevención, ¿no, doctora? Sí, yo creo que la prevención es básica en esta área y en cualquiera. Afortunadamente, creo que en esta época estamos teniendo una cultura de la prevención que no tenían, por ejemplo, mis abuelos o inclusive mis papás cuando eran más jóvenes. Claro. ¿No? Y eso permite, además de que estamos en una época donde acceder a la información es muy sencillo, ¿de acuerdo? Claro. Esto también nos ayuda a hacer las cosas desde una conciencia distinta, lo que habías comentado antes del corte. Efectivamente, son mujeres muy preparadas, ¿ok? Son mujeres que leen mucho, son mujeres que se informan mucho y que además hacen las cosas desde una conciencia distinta. Sí. Y eso, obviamente, a nosotros como profesionales de la salud nos ayuda mucho para entablar con ellas diálogos muy abiertos, ¿de acuerdo? Donde podemos ir platicando de las expectativas que tienen, de los miedos a los que se enfrentan, ¿de acuerdo? De, por ejemplo, si una me dices que no quiero que me etiquetes con que tengo un embarazo de alto riesgo, no vamos a usar esa etiqueta, claro. ¿De acuerdo? Pero la prevención es fundamental, ¿no? Entonces, si pudimos tener la opción de una consulta prenatal donde pudimos haber encontrado que a lo mejor teníamos unos kilitos de más y se pudieron arreglar antes del embarazo, donde a lo mejor tuvimos la oportunidad de empezar a mandar el ácido fólico preconcepcional y otra serie de oligoelementos que nos permiten que el embarazo se desarrolle de mejor manera, tenemos este espacio para poder hacer énfasis en la actividad física, en dejar el estrés de lado, etcétera, pues después viene ya la parte en la que estamos embarazadas. Claro. ¿De acuerdo? Y en esta parte entra la práctica de los estudios de detección oportuna. Okay. ¿De acuerdo? Por ejemplo, más allá de la biometría hemática para ver que no tengamos anemia, más allá de la química sanguínea que nos dice cómo está el nivel de colesterol, cómo está la glucosa, cómo está la creatinina y todo esto, tenemos esta oportunidad de poder hacer ultrasonidos. Ahorita le llaman ultrasonidos genéticos, okay, ¿no? Que ese se hace en el primer trimestre, entre la semana 11 y 14, cuya finalidad es hacer una detección oportuna de alteraciones cromosómicas que a todo mundo nos preocupa. Okay. ¿De acuerdo? Y no solamente eso, sino que también puede detectar malformaciones mayores y muchas veces incompatibles con la vida, como cuando no se cierra bien el cráneo, como cuando no se cierra bien la pared del abdomen, claro, porque también, pues bueno, dentro de estos riesgos a los que nos enfrentamos en este tipo de embarazos, pues bueno, las malformaciones congénitas están presentes. Sí. Entonces, la importancia de estos estudios no solamente nos ayuda a detectar la posibilidad de tener un bebé con una alteración en el número de cromosomas, como el síndrome de Down, ¿okay?, sino también alteraciones morfológicas importantes en la función de riñón, en el corazón, en el tubo digestivo, en el sistema nervioso. También podemos hacer la posibilidad de detectar algún desenlace adverso del embarazo que nos permita tener acciones preventivas para que esto no ocurra. Okay. Nos puede marcar mayor riesgo de preeclampsia,
nos puede marcar riesgo de retardo de crecimiento. Esto es cuando el bebito no puede alcanzar el potencial que genéticamente tiene del peso con el que va a nacer. Y también de parto prematuro o de parto pretérmino. Entonces, este tipo de opciones pues, nos abre posibilidades de prevención que son muy valiosas. Y además nos permite, no sé si sea el término correcto, ahorita usted me corrige, la toma de decisiones en el momento oportuno, tanto para preservar la salud de la madre como para preservar la salud del niño, y tomas de decisión a futuro, porque no es lo mismo enterarse a tiempo que llevarse una sorpresa al nacimiento, ¿no? Así es, y es lo que yo le comento de pronto a mis pacientes. Sé que no son estudios baratos, o sea, tristemente la tecnología todavía no es tan demandada como para poder bajar un poco los costos, pero si lo vemos como una inversión, creo que vale mucho la pena, en el sentido de que ha avanzado tanto la tecnología de los ultrasonidos que muchísimas cosas que se detectan a tiempo sería una tristeza no detectarla antes y llevarnos esa sorpresa el día que el bebé nace, ¿no? Claro. Desde algo que no es incompatible con la vida, como un labio leporino, por ejemplo, ¿no? Yo sé que si mi bebé lo tiene, pues entonces puedo empezar a buscar cuál va a ser el mejor lugar en el que nazca, poder buscar odontólogos, expertos en esta área, que en el momento en el que el bebito nace, sé que pueden ir y hacer la prótesis para que el bebé pueda alimentarse correctamente, ¿ok? Y todas estas, toda esta información, ¿no? Claro. Toda esta información que me permite ir detallando un plan de manejo, ¿de acuerdo? Y no llevarme una sorpresa que el día del parto puede ser tristísima. Totalmente tristísima. Y haberme hecho perder un tiempo muy valioso de situaciones que de otra forma pues me ayudan a planear todo mejor. Hay avances en la tecnología, en la medicina y en la ginecología al grado de que ya se pueden hacer cirugías intrauterinas, ¿no? Exacto. En el momento del embarazo ya se pueden hacer estas cirugías y obviamente con toda la protección a la mamá, pero con todo el beneficio de esta tecnología aplicada a un bebé. Así es. ¿No? Entonces, creo que hay opciones, creo que sí se puede, siempre y cuando conscientemente, y esa es una de las grandes fortunas y ventajas que hay hoy en día, conscientemente, informadamente, se tomen las decisiones oportunas, ¿no? Totalmente. Totalmente. La prevención es la base de todo. Así es. Y a partir de aquí, cuando una persona, una mujer, llega a su consultorio, doctora, ¿qué tipo de información, qué tipo de apoyo, cómo lleva usted la consulta? Generalmente, y esta es una duda, generalmente empieza con la atención pre-embarazo o ya llegan embarazadas. ¿Cómo es una atención ginecológica? Tengo la fortuna de que la mayoría de mis pacientes, que ya muchas son pacientes mías desde hace mucho tiempo, pues obviamente vamos tocando en las consultas previas, bueno, ¿y cuando quisieras quedarte embarazada? No, pues me gustaría que fuera, no sé, para el próximo año. Ok, entonces, ¿cómo ves si nos estamos viendo en agosto y platicamos? Y entonces vamos viendo, ¿no? Si hay algún tema de salud al que tengamos que ponerle atención, todas estas áreas de oportunidad con las que contamos para que busques tener un embarazo más sano, la prescripción de oligoelementos, de vitaminas, incluyendo el ácido fólico, que nos van a llevar a tener un embarazo también en las mejores condiciones. Okay. Eso es lo que hacemos. Después, pues bueno, ¿no? La siguiente cita es sí, ya voy a buscar embarazarme los primeros 3 meses del 2026. Está perfecto. Cuando tengas un retraso y la prueba de embarazo salga negativa, me avisas. Okay. Entonces, a partir de ahí empieza la atención, ¿de acuerdo? Y vamos pidiendo los estudios conforme a la norma oficial mexicana, ¿no? Okay. Que nos dice cuáles son los estudios que tenemos que hacer, en qué trimestre los tenemos que hacer, por qué tenemos que hacerlos en cierto momento. ¿De acuerdo? Todo mismo con la parte de los ultrasonidos. Ajá, y siempre trato de tomarme unos minutos para platicar cómo está la parte del bienestar. Exacto. ¿Ok? Yo siempre les pregunto, ¿y cómo estás? ¿No? En pacientes que ya conoces de hace mucho tiempo, o sea, desde que las ves entrar ya sabes si vienen felices, angustiadas, preocupadas, qué sé yo. Pero de repente hay mujeres un poquito más tímidas, ¿de acuerdo? Okay. Y de repente no te lo dicen. Entonces, si tienes la duda, vale la pena, ¿no? Tomarte unos minutos para preguntar y ver cuál es el problema, ¿no? Okay. Cuál es, qué está pasando en su vida, en el trabajo, en la relación de pareja, en la relación con los papás, si se va a cambiar de casa, no sé, cualquier cosa que en un momento dado pueda ser una fuente de estrés. ¿Ok? Porque además sabemos que los mejores embarazos se dan cuando la mamá está en un estado de bienestar completo. No es lo más sencillo de alcanzar,
Pero, sin embargo, creo que sí vale la pena poder tocar estos temas y decirle a las mujeres que, digo, no importa si es el primero, no importa si es el cuarto, cada embarazo es único, cada embarazo viene a sumar a una persona nueva a la familia que ya tenemos y cada embarazo se debe de vivir en plenitud. Y todos los embarazos son diferentes, ¿no? Todos. No es una maquinaria que se repita así todos igualitos como un horno de producción. No, exacto. Cada embarazo tiene su particularidad y a mí en la consulta en alguna ocasión me tocó, es que mi primer embarazo salió como si nada, como mantequilla, pero en el segundo cómo lo sufrí y en el tercero otra vez como si nada. Cambia. Sí, claro. Cuerpo, cada momento, cada embarazo es distinto, ¿no, doctora? Totalmente, porque además cada ser que estamos gestando es completamente distinto. Correcto. ¿No? Tiene sus propios cromosomas, tiene su propia información genética, tiene todo completamente distinto. Y es lógico que tenga que ser distinto. Y yo me acuerdo que a mí me lo decía mi mamá, ¿no? Los embarazos son como los dedos de la mano. Okay. Cada uno es distinto. Y todos sirven para una cosa, no todos son igualitos. Exacto. Regresando del corte, doctora, si usted me lo permite, quizás el comentario sea lo más básico y por ahí debí de haber empezado. ¿Me podría, regresando del corte, platicar qué es el embarazo y cómo se llevan estos casi 9 meses de embarazo? No se le olvide hacer sus llamadas, escribirnos sus preguntas en las redes sociales. Tenemos que romper récord. Ya me dijeron que en todo Maussan Televisión este programa es el segundo con más llamadas, así que hay que echarle ganas. Necesitamos llegar a ser el primero con más llamadas. Pero bueno, retomando el tema. Doctora, en el bloque pasado le preguntaba yo, que a lo mejor por ahí debí de haber empezado. ¿Qué es el embarazo? Digo, en el común denominador, 9 meses, pero sabemos que son semanas, se mide por semanas. ¿Qué sucede en las primeras semanas? ¿Qué se hace en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre? ¿Qué es un embarazo? Ok, pues un embarazo es el tiempo fisiológico en el cual vamos a formar a un ser humano y lo vamos a traer a la vida. Okay. ¿De acuerdo? Y nosotros esto lo dividimos, bueno, en términos generales dura 9 meses, que son alrededor de 40 semanas, ¿ok? Y lo dividimos por trimestres. Digamos que el primer trimestre termina en la semana 13, 14, el segundo trimestre termina en la semana 28 y el tercer trimestre termina en la semana 40, pero hay algunos bebitos que quieren nacer todavía a la 41 y días, pero en términos generales esto son 40 semanas. Esos son los bebés más inteligentes porque no hay lugar más rico y más seguro que estar ahí en la Debe pancita de ser de totalmente mamá. Cierto. Qué tristeza que no nos acordemos, hombre. Híjole, pero bueno, el caso es que el embarazo lo vamos a catalogar en trimestres y cada trimestre tiene sus estudios específicos y la razón por la cual las hacemos. En el primer trimestre, pues es el trimestre del desarrollo, o sea, de la formación, ¿no? Ahí de dos celulitas que se juntaron, el óvulo y el espermatozoide, tiene que surgir todo un bebé. ¿De acuerdo? Tremendo. Entonces, ahí se van a formar a partir de esas dos todo. ¿No? La piel, los ojos, el cabello, el cerebro, el corazón, absolutamente todo. Esta es la parte embrionaria. Esta es la parte embrionaria. Digamos que la parte embrionaria llega hasta la semana 8 y de la semana 8 en adelante ya se considera un feto. Pero finalmente es una etapa de formación. ¿De acuerdo? Se forma absolutamente todo y es una etapa muy crucial porque, pues bueno, hay ciertos fármacos que no sabemos qué efecto puedan tener en realidad en el desarrollo de los bebés. Los famosos teratogénicos. Así es. Entonces, bueno, ya tenemos una lista de fármacos que se conoce muy bien, ¿no? Donde la posibilidad de que le generen un daño letal al bebito que se está formando es muy alta. Hay un medicamento para el acné, por ejemplo, que es la isotretinoína. Sí. Que es altamente teratogénico. Y hay algunos otros fármacos, como por ejemplo medicamentos para anticoagulantes orales, medicamentos para la epilepsia, que también se consideran altamente teratogénicos. Correcto. Afortunadamente, la mayoría de los medicamentos a los que la mayoría de las personas nos exponemos, un Tempra porque me duele la cabeza, un medicamento para la gripa, algo que me cayó mal del estómago, son medicamentos seguros. Digo, la idea es entre menos mejor. Pero la mayoría de los medicamentos a los que nos podemos exponer porque nos pasa alguna condición del día a día no son mayormente peligrosos. Aquí déjeme subrayar y dejar completamente claro. No importa el medicamento que usted vaya a tomar por la enfermedad que usted tenga.
vaya al médico y avísele que está embarazada y que el médico sea el que ratifique si ese es el medicamento correcto o le hace una recomendación a otro tratamiento. Pero por favor, si usted se siente mal y necesita tomar un medicamento mientras se encuentra embarazada, acuda al médico y no se automedique. Vaya al médico, por favor. Después de eso... Exacto, sí, eso es súper importante. Continuamos, doctor. Entonces, en este primer trimestre, pues hacemos los ultrasonidos encaminados a ver que el embrión se esté desarrollando bien. ¿Ok? Entre la semana 11 y 14 hacemos este ultrasonido para ver que no tengamos probabilidades de que el bebé tenga alguna alteración genética. ¿Okay? Y lo acompañamos de la muestra de sangre de proteínas que está produciendo la placenta, que son las que nos apoyan en el hecho de que el bebé no tenga alteraciones cromosómicas o también que no vayamos a tener algún desenlace adverso del embarazo, como platicamos en el bloque pasado. En este momento también hacemos los exámenes generales, ver cómo está el nivel de hemoglobina, ver cómo está el nivel de glucosa, ver cómo está el ácido úrico, el colesterol, la creatinina, o sea, básicamente encaminados a ver cómo está la función general del cuerpo. Correcto. ¿Okay? Y descartamos infecciones porque las mujeres embarazadas son un poquito más susceptibles a desarrollar infecciones. Okay. Nuestro sistema inmune no trabaja al 100% porque pues estamos gestando a un bebé que tiene características que no son exactamente iguales a las nuestras. Correcto. Entonces, nuestra respuesta inmune trabaja un poquito por debajo de su nivel óptimo y no es extraordinario que cursemos con alguna infección, sobre todo infecciones de orina e infecciones vaginales, que de no ser tratadas, identificadas y tratadas correctamente, pues nos pueden llevar a desenlaces que no queremos en el embarazo. Después, en el segundo trimestre, este es el trimestre donde el bebé va a terminar de desarrollar y de perfeccionar la capacidad de todos sus órganos. Correcto. ¿De acuerdo? Aquí hacemos otro ultrasonido, o se recomienda hacer otro ultrasonido que le llaman estructural, alrededor de la semana 20, entre la 20 y la 24 más o menos, para ver que todas las estructuras que no se habían alcanzado a formar en el primer trimestre, sobre todo a nivel de sistema nervioso central, zona cardíaca, digestiva, ya se estén formando correctamente. Correcto. En ese momento, en el segundo trimestre, también buscamos la prueba de glucosa. Hacemos un tamiz de diabetes gestacional, o sea, una prueba específica de glucosa para ver si no tenemos posibilidad de tener una diabetes gestacional. Correcto. En México tenemos población diabética muy alta, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, y más después de los 35 años, donde la probabilidad de diabetes gestacional es mayor, buscar que no vayamos a desarrollar la diabetes. Correcto. Y en el tercer trimestre, pues básicamente lo que hace el bebé es terminar de crecer y terminar de afinar algunos detalles, sobre todo a nivel del pulmón, para que el pulmón del bebé esté listo para respirar el ambiente del aire externo. Y aquí llegamos al momento crucial. ¿Parto natural o cesárea? Pues yo creo que las decisiones están bien establecidas, ¿de acuerdo? Las decisiones no deberían de obedecer a cada uno de nosotros, sino que tenemos reglamentaciones y tenemos normatividades que nos dicen cuándo puede ser un parto y cuándo es más conveniente que el bebito nazca mediante una cesárea. Aquí hubo un cambio generacional, doctora, porque antes obviamente todo era parto natural y lo extraño era la cesárea. Después la cesárea se puso de moda y casi todo fue por cesárea. Y ahora estamos regresando otra vez a los partos que se denominan eutóxicos, que es decir, partos vaginales normales. Esto es correcto, ¿cierto, doctora? Así es, y la verdad es que la indicación de una cesárea pues debería de obedecer, como les decía yo, a indicaciones bien precisas. No porque la cesárea se volvió una cirugía segura, pues ahora la vamos a hacer solo porque sí. ¿No? Claro. Es seguro ahora quitarnos la vesícula y es seguro ahora quitarnos el apéndice, no es como antes, pero pues no por eso andamos todos quitándonos la vesícula y el apéndice. La cesárea debería de obedecer a indicaciones bien precisas. Correcto. Ahora que lo tocas, yo por ejemplo soy muy pro parto. ¿No? Y he tenido partos de mujeres de 42, 43, 45 años, la más grande, y partos totalmente naturales, sin epidural ni ningún tipo de anestesia, partos súper bonitos, con bebés que nacen perfectamente bien. Creo que aquí mientras nosotros no podamos identificar a tiempo si hay algo que nos diga que el nacimiento por cesárea es más seguro, pues entonces sí indicar la cesárea. Y si no, permitir que se dé un trabajo de parto de la forma natural y segura que se pueda. Y aquí usted acaba de dar datos muy bonitos, o sea,
el embarazo después de los 35 años puede desarrollarse de manera perfectamente normal si va correctamente acompañado por el profesional de la salud. Usted acaba de decir que acaba de atender un parto de una señora de 40 años y fue normal, ¿no? Así es. ¿Se puede? Claro que se puede, claro que se puede. De repente tenemos un poquito esta idea de que como ya tenemos 35 años, como ya somos mujeres añosas, como ya nuestros tejidos a lo mejor ya no son tan jóvenes, entonces tendría que ser una cesárea, pero no es el caso. Los 40 son los nuevos 20, así que vamos para adelante con eso, ¿no, doctora? Sí, totalmente. Oiga, y una pregunta que a lo mejor va a sonar rara, pero lo digo en serio. La mujer, conforme se ha ido desarrollando profesionalmente y ha tenido esta oportunidad de liberación de muchas cosas, las relaciones sexuales durante el embarazo, ¿recomendadas, no recomendadas? ¿Bajo qué precauciones? Mientras nosotros no tengamos un sangrado que no esté identificado o que sea porque la placenta no está ubicada en su lugar y que sea una placenta de extensión baja, que no tengamos riesgo de parto pretérmino, la verdad es que la relación sexual no está contraindicada. Correcto. O sea, sí se pueden tener relaciones sexuales durante cualquier etapa del embarazo sin ningún problema, siempre y cuando haya una valoración médica que diga que no hay un factor de riesgo. Exacto. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Así es. Ya, conste, ya tenemos permiso de la doctora. Sin problema. Correcto. Doctora, regresando del corte comercial, vamos a escuchar las preguntas del público. Perfecto. Y aquí es donde, por favor, llame, aproveche que tiene la consulta gratis aquí con la experta y especialista. Nos vemos regresando del corte comercial. Yo espero sus preguntas. Le invito a continuar en Pregúntale al Dr. Salce en Maussan Televisión. Buena televisión, en donde siempre encontrará usted una respuesta para su salud y mejorar su calidad de vida. Recuerde que aquí nuestra principal preocupación es que usted esté bien. Nos vemos. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros. Yo espero que le haya gustado muchísimo este programa, tanto como a mí como a nosotros, porque ha sido muy interesante y muy enriquecedor, doctora, recibir información de lo que es un embarazo después de los 35 años de edad y lo que tenemos que hacer de manera preventiva y durante los cuidados. Pero quisiera usted decir algo, comentar algo, una última recomendación para nuestro público de embarazos de más de 35. Pues yo creo que lo más importante es no casarnos con la edad. Correcto. O sea, no quedarnos con la edad como estigma, ¿de acuerdo? Y pues siempre acercarnos a un profesional de la salud que nos ayude a llevar este embarazo a buen término. Opciones y oportunidades hay muchas. Afortunadamente hay muchísimas y de verdad no cerrarse a la posibilidad de que como ya tengo 38 o 40, tal vez no pueda ser mamá. Luego nos llevamos sorpresas bien bonitas. Exacto, sorpresas bien bonitas, eso me gustó. ¿Y le parece que escuchemos las preguntas del público? Por favor. Querida voz de la salud, ¿tenemos llamadas, preguntas del público? Así es, doctor. Primera pregunta, Claudia, desde Instagram. Tengo 36 y me hicieron un ultrasonido donde me dijeron que mi reserva ovárica está baja. ¿Eso significa que ya no podré embarazarme sin ayuda médica? Ah, muy buena pregunta, doctora. ¿Qué le podemos contestar? La respuesta es que no es necesario. La verdad es que en medicina no tenemos absolutos. Aquí mi recomendación es, si estás buscando ser mamá, pues pongámonos con todas las ganas en ello. Y por la edad, si a los 6 meses no se consiguió el embarazo de forma espontánea, entonces sí ya pensar tal vez en una ayuda por parte de alguna técnica de reproducción. Pero siempre darle oportunidad a la parte natural. Eso me encantó. Darle oportunidad a la parte natural, inténtalo, disfrútalo. Y si después de 6 meses es lo que nos marcan las guías. No se pudo, acércate con un profesional porque seguramente encontraremos alguna oportunidad de las muchas que hay para cumplir ese sueño que, créeme, aunque es cansado y es para toda la vida, vale la pena, te lo juro. Sí, ¿cierto? Totalmente, yo tengo 2 y sí. Son lo máximo. Son lindísimos. Cómo sacan. Mire, se me cayó el pelo, pero cómo son bonitos, de veras que sí. A ver, querida voz de la salud, segunda pregunta, por favor. Con gusto, doctor. Verónica, desde el call center. Estoy embarazada por primera vez a los 39 y tengo miomas. ¿Eso puede complicar el parto o el desarrollo de mi bebé?
Esta es una pregunta interesante porque muchas mujeres padecen de miomas. ¿Qué le podemos contestar, doctora? Así es, después de los 35 años también es más probable llegar a tener estas alteraciones anatómicas del útero. Los miomas es que depende del número de miomas, depende de la localización de los miomas y depende del tamaño de los miomas. Pero en términos generales, el embarazo se abre camino. El saco gestacional empieza a empujar a los miomas hacia afuera, ¿de acuerdo? Los miomas sí sabemos que van a crecer, sobre todo experimentan una tasa de crecimiento más importante en el primer trimestre del embarazo, ya después se quedan como con un tamaño estable hasta que se resuelve el embarazo, pero dependiendo de la localización es que en un momento dado podrían dificultar el nacimiento por parto natural. O sea, si el mioma está impidiendo que la cabecita del bebé pueda entrar hacia la pelvis, pues entonces sí va a costar trabajo que sea un parto, pero bueno, bien planeado y bien identificado dónde están los miomas y todo esto, se puede hacer una cesárea con calma. Ahora, también a veces los miomas pueden generar que el útero tenga algunas contracciones prematuras. Disponemos de fármacos muy eficaces que nos pueden ayudar a que esto no ocurra o a que esto se mantenga bajo control para que el bebé pueda llegar a término. Fantástico. Entonces, la verdad es que los miomas hay que ver. Yo te invitaría a que le preguntes a tu doctor cuáles son, qué tamaño tienen, en qué localización están, para que puedan detallar un plan de manejo. Correcto, perfecto. Querida Voz de la Salud, siguiente pregunta, por favor. Con gusto, doctor. Natalia, desde el call center. Tuve un aborto espontáneo a los 37 y ahora tengo miedo de intentarlo otra vez. ¿Las pérdidas son más comunes a esta edad? Qué buena pregunta, porque justamente el miedo es un factor que se debe de compartir en el consultorio con el experto y recibir la información correcta. ¿Qué le contestamos, doctora? Bueno, en términos generales, la pérdida de un embarazo en el primer trimestre, o sea, los abortos espontáneos, generalmente se presentan en el 15% de todos los embarazos, hasta los 35 años. Después de los 35 años, sí puede ser un poquito mayor. No tenemos una cifra específica como para antes de los 35, pero sí puede ser un poquito mayor por todo lo que ya platicamos desde el primer bloque de la entrevista. Sin embargo, creo que no tomar una decisión con base en el miedo no sería la mejor de las opciones. Creo que lo que importa mucho más es acercarnos a los proveedores de salud, ¿de acuerdo? Explicarles cuáles son nuestros miedos, trabajarlos con calma y dependiendo de eso, entonces sí ver si lo volvemos a intentar. O sea, muchos embarazos se pierden por una serie de cuestiones que pueden resultar controlables, como que no estoy produciendo progesterona correctamente, sobre todo esta, ¿no? Y en esas circunstancias hay fármacos que nos ayudan a que esto no se presente. Entonces, creo que vale la pena dejar un poquito de lado el miedo, ¿de acuerdo? Acercarnos con nuestros proveedores de salud, explicarles las aprensiones que tenemos y que ellos nos ayuden a determinar la posibilidad de que al intentarlo de vuelta, la historia sea completamente diferente. Correcto. Nuevamente aquí la posibilidad de solución es mucha. Entonces la recomendación es acércate con el experto como nuestra invitada del día de hoy y seguramente sí vas a encontrar una solución que te permita volverte a embarazar dejando a un lado ese miedo. Querida Voz de la Salud, siguiente pregunta, por favor. Por supuesto, doctor. Daniela, desde Facebook. He escuchado que el riesgo de preeclampsia aumenta con la edad. ¿Qué síntomas debo vigilar si me embarazo después de los 36? Correcto, una muy buena pregunta y muy específica, doctora. Exacto. La preeclampsia. La preeclampsia, bueno, en este ultrasonido que podemos hacer desde el primer trimestre, ahí ya dependiendo de cómo pulsa la arteria uterina, ¿no? Y ya hay determinaciones muy adecuadas que nos dicen si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Podemos empezar a utilizar, por ejemplo, un fármaco como la aspirina en dosis bajita, como un método de prevención para tratar de no desarrollar preeclampsia. Correcto. Pero a veces, a pesar de este tipo de precauciones y de alimentaciones y de suplementaciones, de acuerdo como los ácidos omega 3 que ayudan a disminuir preeclampsia, como la suplementación con vitamina D y con magnesio, pues de repente la preeclampsia sigue siendo un reto para todos los ginecobstetras. Claro. ¿De qué tenemos que estar pendientes? De que no empecemos a tener retención de líquidos, o sea, que no estemos hinchadas todo el día, de no desarrollar dolores de cabeza persistentes, de no tener visión borrosa,
de no presentar un dolor en la boca del estómago e, importantemente, conocer cuáles son las presiones arteriales que manejamos para que en el momento en el que venga una elevación de la presión arterial, luego se nos prenda el foco de alerta y lo podamos decir. Los médicos también pueden hacernos en el consultorio una determinación de pérdida de proteínas en la orina. Es una cosa muy sencilla. En cada consulta le podemos pedir, o en las consultas del tercer trimestre, por ejemplo, o dependiendo de cada paciente, que nos regale una muestrita de orina, y hay unas tiras reactivas que nos dicen si se está perdiendo proteínas por la orina o no. Algo tan sencillo como eso. Justo aquí le iba a comentar, doctora, en una paciente ya con el diagnóstico de preeclampsia, ¿cada cuánto hay que acudir al ginecólogo? Es que depende. Depende porque la preeclampsia la dividimos en dos grandes grupos. O sea, preeclampsia sin criterios de gravedad y preeclampsia con criterios de gravedad. Obviamente una preeclampsia con criterios de gravedad es: interno a mi paciente, la estabilizo, interrumpimos embarazo. ¿De acuerdo? O sea, no me puedo dar el lujo de que el embarazo siga avanzando. Pero en una preeclampsia que no tiene criterios de gravedad, entonces probablemente las citas puedan ser desde cada 7 días hasta cada 72 horas, y además le pedimos a la paciente que vigile desde casa pues cómo está orinando, si tiene la posibilidad de revisarse la presión arterial, cómo se está manejando esta, que se esté haciendo estudios con cierta frecuencia para ver en qué momento esa preeclampsia nos permite llegar al término del embarazo o terminar el embarazo antes de tiempo para que no se complique. Correcto. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima y ojalá regrese para acá, doctora. Muchas gracias. Si te invitan, yo feliz. Gracias. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.